empezar, doctor Guarderas, el señor presidente, buena parte de sus colaboradores, que auxiliaban con mini denuncias que iban aportando a crear una suerte de conflicto con la institución militar. Entonces, eso hizo que la mayor parte de los periodistas con experiencia, de los consultores políticos, se pongan a imaginar y a pensar, ¿y esto cómo así? ¿Quién provoca a quién? ¿Por qué los militares? Es que hay unos antecedentes muy fijos e impresionantes que son el arribo de la crisis, que para nuestro escenario era la más conflictiva y creo que va a ser la más conflictiva de todo el continente. Esto apenas comienza, doctor. Entonces, el señor Tramontana, consultor político con el que hemos conversado reiteradamente en los últimos años, él esboza otros escenarios ante esta crisis. Uno de ellos, él percibe la aplicación del 148. Establece, digamos, la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea y adelantar las elecciones, y bueno, aprovechar el desgaste de Correa para dar el tiro, porque todo viene acompañado de un rol de los opositores y el agotamiento del estado de propaganda, dice el consultor Tramontana. Nosotros agregaríamos, si lo hacen bien en agregar, la fatiga social también por todo lo que ha venido ocurriendo y lo que va a ocurrir. Esto apenas comienza. Entonces, dar a conocer este artículo logrado en entrevista libre por Marlon Puertas, periodista a quien tanto estimamos, pues es muy necesario que repartamos también como una contribución de conocimiento a la ciudadanía. Y es obligación no estar de ingenuos frente a las cosas que bien pueden ocurrir o no pueden ocurrir. ¿Cómo así, Marlon, Antonio Tramontana se acordó del 148 de la Constitución como que era una herramienta para poder, podríamos decir, disimular el problema que veía venir? Me refiero al señor presidente de la República, que ya no tenía ninguna solución y que, peleándose con la institución militar, buscándole bronca, la potencialidad de que eso haya ocurrido, él armaba la destaque. No creo que la gente, el resto de ecuatorianos, nos íbamos a quedar tranquilos viendo una aplicación tan complicada del artículo 148. Será, dice el doctor Guardera, 148, este jovenazo le pedí el 148, aquí está, 148, ok, no es muy largo. La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez
los 3 primeros años de su mandato, que concluiría desde mayo aproximadamente, el 24. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, reitera el mismo artículo, expedir decretos leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Pero si está disuelta la Asamblea, hay un poco de cosas que podría explicarnos usted, señor doctor Santiago Valderas, ex parlamentario y director provincial para Pichincha del Partido Social Cristiano del Ecuador. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, Gonzalo. Fuertes, un saludo también a la distancia a mi distinguido amigo Antonio Tramontano. Un saludo evidentemente a los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación social. Bueno, Gonzalito, yo quisiera señalar que este tema lo tratamos anteriormente sobre la posibilidad del artículo, la aplicación del artículo 148. Yo, con el mayor respeto, un poco disiento con Antonio, porque no veo las consecuencias útiles, salvo para los intereses personales del presidente Correa, la aplicación de este artículo 148. Porque, si bien él tiene la facultad constitucional que se dan las circunstancias previstas en el artículo 148, una de ellas la que hace relación, Antonio, con la crisis política y conmoción interna, hay una resolución de la Corte en el sentido de que de convocarse, de aplicarse esta disposición del artículo 148. Lo que ocurre es que el presidente, el nuevo presidente de la República, únicamente completa el periodo que falta, es decir, un año. Desde la consecuencia, todas las autoridades lo que hacen es completar el último año que falta para este periodo. Pero si usted me permite, yo le pregunto a esta interrogante, ¿para qué Correa estaría buscando esto? Esta es una pregunta que le formula solamente justo con la inquietud. Gonzalo, es que si lo queremos ver desde el punto de vista de Rafael Correa, en esta circunstancia implicaría que termina su periodo antes y por tanto saldría, como dice Antonio, con la gloria, porque ya no tendría que estar soportando el último año de la crisis económica que, como usted muy bien lo decía, está ya comenzando a evidenciar, está cada día bajando a su profundidad, y la gente lo siente, y entonces sería un mecanismo personalista de Correa para evitar que su figura personal concluya. Pero naturalmente esto determinaría que pierda elecciones, tanto en presidencia como también en Asamblea Nacional. Sí. Era consecuente con todo esto que tú, Marlon, le formulas la pregunta que literalmente nos va a responder, acordándose cómo explicó la primera inquietud tuya. ¿Y para qué Correa estaría buscando todo esto? Le pregunta Marlon. ¿Qué es lo que usted le contestó, mi querido Antonio, si quiere extenderse un poquito más para saciar la necesidad de complementación a su vaticinio, pongámosle así, que no es tan justificado que digamos por parte de la realidad que vive el presidente de la República, por decirlo de alguna manera? ¿O para qué Correa estaría buscando esto? Es una pregunta, pero muy importante. ¿Usted qué le respondió a Marlon? Muy buenos días. Con el gusto y el aprecio
de volver a su radio. Creo que el 8 de enero fui cordialmente invitado y dije, vamos a destapar una botella de vino añeja. Hoy, con la honra de que nuevamente puedo ser consultado con la atención que ustedes quieren para este término y con la satisfacción de que esté el doctor Santiago Guarderas en el panel. Para mí, créame, don Gonzalo, muy honrado, muy satisfecho, muy complacido. Entro en el término de lo que debe ser esto. Y quiero definir cosas. A mí, en estos momentos, quien le habla, consultor político, no tiene relación comercial ni profesional, ni ha recibido un centavo de ningún movimiento, partido político, ni de ningún actor político, por lo cual me siento libre para expresar lo que he dicho. Y lo que hablo, lo hablo sin miedo, sin odio y sin abuso. Es interesante descubrir y decir, más allá que pueda acertar que no se vaya por el camino del 148, pero sí decirle a los actores políticos y sí decirle al mandatario, por favor, gobierna hasta el término final que te compete en la transmisión del mando el 24 de mayo del 87 y maneja la economía como se debe manejar de principio a fin, más allá que somos los jaguares de América Latina, pero manéjala tú, que en un momento determinado, con el respeto que se merece la institucionalidad y la jerarquía de la Presidencia de la República, lo que he dicho a todos los actores políticos, hay esta vía, hay una especie de limbo. Conozco la disposición transitoria que, si no me equivoco, o la resolución de la Corte Constitucional, estando el doctor Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, si mal no lo recuerdo, es en octubre del 2010. El enlace de todo esto permite y faculta de darse el caso al mandatario, como le corresponde en esta Constitución, que ahora sí la llego a entender que es un hiperconstitucionalismo o hiperpresidencialismo, en el sentido de que lo que siempre le he dicho a usted en las entrevistas, la elección de gobernadores quedó postergada, los decretos leyes estarían listos para que en un momento determinado se puedan ejercer. Sí, va por ese camino. La ley de competencias, la ley de descentralización no han llegado a la presidencia del Congreso, y son leyes que tienen que ver con el presupuesto general del Estado y que podrían entrar en la categoría de económico urgente. Considero, no soy jurista, pero sí se lo dije a usted, que el doctor Hugo Landívar Orellana fue mi maestro para entender el engranaje constitucional, la parte de la normativa, y uno que medianamente, pobremente, ejerce la consultoría política con éxito o sin éxito. Lo único que hizo fue enfocar el panorama de la situación política que va ligado definitivamente al aspecto económico, y lo he dicho reiteradamente y quisiera reiterarlo. La economía no es regida nunca por la política. La economía no es regida. Entonces, bajo el concepto de que se mueve sola, en los momentos de que a uno pudiera presentársele esta oportunidad, y si uno fuera esquina del mandatario, si uno fuera, cosa que no sucede ni por un segundo, yo sí acertaría decirle, el 148 es una salida constitucional que en un momento determinado permite que al que viene atrás, dentro de la consecuencia de la Ley Orgánica de la Democracia en su artículo 87, en 90 días convocar elecciones, y si la economía se acelera, se contrae, suceda lo que suceda, se vuelve salvaje, lo que quiere decir, con esto no estoy entrando en pánico financiero ni se aplica el COIP, quiero decirlo, sino que estamos en una tesis o hipótesis dentro de lo que hemos visto a través de los medios, que pudiera haber una contracción fuerte económica. Entonces, ¿por qué no decirle el 148 corre y elección adelantada, y el que venga soluciona el problema? Con lo que, en un momento determinado, lo que yo he definido a través de la entrevista de Marlon Puertas, la gloria sería un cuarto, pero un cuarto no es la gloria permanente, ¿verdad? Bajo ese, considerando dentro del aspecto político y la tesis que le he venido sucediendo, ¿qué es lo que veo?
Ya la crisis está en boca de todos los ecuatorianos, ya la crisis se la lee, se la ve y se la escucha. Tenemos un problema que puede llegar al caos político, y si pasa el caos político por cualquier naturaleza, entramos en un problema de la anarquía, y la anarquía es un problema civil, y lo civil se manifiesta de distintas naturalezas. Estamos enfrentando posiblemente recién este año lo que yo he denominado la furia del Chiro y la furia también del que no le alcanza, pero la del Chiro es la peor de toda la furia, porque en un momento dado tuvo lo que tuvo y puede perder lo que tuvo y retrocede. Entonces, en esos considerandos, sabiendo... Marlon reflexiona, y él lo va a decir, pero este personaje que gobernó tan magníficamente la ganancia, ¿va a perder toda su gloria? Es evidente que esto continúe con esa interrogante, ¿no, Marlon? Sigue narrando tú cómo se produjo. Sí, Gonzalo, a mí la práctica, ¿no? me sorprendió un poco la exposición de Antonio Tramontana, invocando el artículo 148 de la Constitución, porque es un tema que en varias ocasiones la tocó Correa, precisamente, en ciertas circunstancias. Acordémonos que en su estilo de chantaje infantil, dicen, si no hacen tal cosa, disuelvo la asamblea, aplico la muerte cruzada. Lo dijo varias veces, y obviamente la anterior asamblea les amenazaba con eso. así es, con la muerte de cuco, ¿no? De cuco para que se porten bien y no se vayan a salir a descarrilar, ¿no? A salir, iba a decir otra cosa, pero no quiero ofender a nadie. Entonces, claro, con la credibilidad que tenía el presidente en ese momento, como que la gente se asustó un poquito, es como cuando dicen, ya viene el lobo, y el lobo nunca llegaba. Y lo dijo varias veces y finalmente quedó sin efecto, obviamente, y nada, pues nunca llegó a ejecutar esa decisión. Ahora que no lo dice, porque se ha olvidado de ese discurso Correa, aparece Antonio Tramontana planteando un escenario que él, como asesor justamente político que es, lo dice, y si yo estuviese trabajando en el gobierno con el presidente Correa, sería mi principal recomendación. Y tiene sentido porque el presidente lo vemos constantemente con el ánimo de lavarse las manos de lo que está ocurriendo. Falta un año, en efecto, y justo hace pocos minutos se hablaba aquí que cada fin de mes es un martirio para el gobierno y para el presidente cuadrar cuentas, pagar sueldos, sacar plata de donde no hay, y mantener este estado durante un año que falta todavía, o más, porque se va el 24 de mayo del 2017, realmente debe ser bastante complicado para él. Yo tampoco lo veo muy accesible, la verdad, la teoría, porque crea un desbarajuste total, o sea, un estado en efecto de anarquía política, porque se convocan elecciones y ¿quién va a querer hacerse cargo de este muerto por un año? O sea, arreglar el problema durante un año realmente suena casi absurdo. Pero hay un hereditario constitucional que es el vicepresidente de la República. Entiendo que se elige también un presidente. Aquí está todo en soletas. Se elige presidente, se elige vicepresidente, se elige asamblea. Es un borra y va de nuevo para el reducido lapso de un año, que es el peor año que le va a tocar a Ecuador probablemente de las últimas décadas, para darle resolviendo todo este desbarajuste que ha armado la Revolución Ciudadana durante 9 años, de manera que el siguiente gobernante, que ya tendrá un periodo completo, que encuentre un poquito las cosas ordenadas. El 148 de alguna manera no le da, doctor Guarderas, aunque esta es una pregunta para Antonio, no le da gloria al presidente, gloria en cuanto a que dice yo soy el que pone las cosas en su justo lugar, y hacer esto que voy a hacer no lo hace nadie, solamente un valiente como yo. No, es que Gonzalo hay que mirar las cosas tal como brillantemente, eso sí, hay que reconocer, lo plantea Antonio Tramontana. Marlon señalaba que en las anteriores... La pregunta, ¿por qué le otorga ese don al trabajo realizado en términos de reflexión al señor Tramontana? Es que hay que compartir, hay que mirar las dos una connotación de valentía incluso. No de valentía. ¿Sí, no? Claro, mire,
cuando Marlon se refería, dijo usted. sí, le voy a explicar. Cuando Marlon se refería que el presidente en anteriores tiempos ya anunciaba la posibilidad de aplicar el 148, lo hacía para sujetarles a los legisladores, encarrenarlos, como lo decía, para que se porten bien, porque era un castigo, porque les sacaba, y como él mantenía su popularidad, obviamente él iba a ser reelegido, iba a tener no solamente ese número de legisladores, sino otros legisladores. Es una visión en contra de los legisladores actuales. Lo que está ahora Antonio Tramontano planteando es desde el punto de vista ya no de los legisladores o en contra de los legisladores, sino solo desde el punto de vista de Rafael Correa, presidente. ¿Cómo es lo que yo soy? Un hombre, soy un presidente popular, que que he manejado, que he concluido carreteras, que he hecho la historia más grande, soy uno de los más populares, tengo el milagro ecuatoriano. Como ya me ha llegado la crisis, ¿cómo evito seguir gobernando el país? Pues aplico el artículo 148 porque eso determina que yo ya me voy. Y el problema le encargo al nuevo presidente de la República, porque hoy es obvio que él no se va a lanzar, porque tal como hemos señalado, el que sea nuevo presidente solamente va a tener que gobernar el país por el resto del periodo que falta para concluir este periodo, que es un año. Y realmente no va a ser un año, sino hasta que se dé el proceso electoral, hasta que se convoquen y den los resultados, probablemente van a llevar esos 4 o 5 meses, con lo cual, en teoría, el nuevo presidente exclusivamente gobernará 7 meses. ¿Qué significa? He aplicado el artículo 148 desde el punto de vista de Rafael Correa, me voy, les dejo el problema y yo me voy con todo el bagaje de aplausos que recibí durante estos 9 y 10 años. Nada más, o sea, la crisis queda en manos del nuevo gobernante. A él tendrá que tomar las medidas duras, él tendrá que solucionar lo que sea el problema, y por tanto en 7 meses tendrá. Pero la pregunta de Marlon es la correcta. ¿Y quién se va a hacer cargo en 7 meses? ¿Quién va a asumir? ¿Quién va a querer ser candidato a la presidencia de la República por un periodo tan corto de 7 meses? Solamente lo estamos mirando. La explicación, y por eso le dije, brillante, que dice Antonio Tramontano, es desde el punto de vista de Rafael Correa. Y él, y lo dijo, si yo fuese en este momento asesor de Correa, le diría, piensa en el 148 y usted se va lavado las manos con la gloria que siempre quiso tener. ¿Qué opina el autor de la perspectiva potencial? El autor de esta teoría o esta hipótesis, en buena hora que el día de hoy justamente me halago, me honro, le voy a decir de que la radio, usted, esté el doctor Guardera y esté don Marlon Puertas del otro lado a la distancia, para decirle a todos los señores que nos están escuchando, o sea, a la selecta y distinguida audiencia, que si no acierto, lo único que he hecho es decir, señores actores y activistas políticos, cuidado con esto, cuarten, estén atentos, porque en la teoría política, en las hipótesis políticas, en la dinámica de la política, esto se puede dar y facilitaría muchas cosas, a tal punto que aquella disposición transitoria que tiene mucho de mérito el señor Lasso, pero al mismo tiempo mucho de pérdida, y eso lo podemos discutir ampliamente. Lo que diría en un momento determinado es, 7 meses gobierna el caballero que venga, y ¿sabe qué? Se acabó la disposición transitoria, pasó el problema, y ahora sí vengo yo. Entonces, señores activistas, señores actores, no se trata de que le haya pegado al centro, sino de advertirles y estar atentos. Por ahí no, gobierna hasta el final, gobierna hasta el final, porque si llega a suceder esto, la hecatombe es tan grande que la gloria, como que el cuarto de gloria, es decir, cuando me refiero no a un cuarto, o sea, una alcoba, sino de lo que sería
del 100%, el 25% lo alcanza a coger. Entonces, bajo ese considerando, lo importante es de que se encienda la luz, todos estén listos, y yo quisiera que hacer una acotación muy sencilla. Señor presidente, con el respeto que se merece la institucionalidad de la presidencia de la República, y le digo, usted tiene todo el derecho de salir en las sabatinas, pero quiero que considere algo. Usted ha ganado 10 campañas, yo le he ganado a usted 5. Yo no soy ni pseudo analista, ni pseudo consultor, ni juego, y lo que he hecho es tener una vida seria, correcta, muy profesional, y cuando he hecho esta advertencia sé las consecuencias de que ya me las han dicho y ya me las han advertido, pero prefiero en este momento dejar todo aquello que no sea especulación por situaciones. Y quiero agradecer profundamente al licenciado Marlon Puerta por esa entrevista que creo que está en redes sociales, me ha permitido decir lo que he dicho, y profundamente le agradezco, al igual que usted, don Gonzalo, el poder participar en este panel con distinguidos caballeros como son el doctor Santiago Guardera, y que además es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, y con el licenciado Marlon Puertas, que trabajó en el diario Hoy, que en algún momento me entrevistó, y yo dije, va a haber segunda vuelta en el 2013, para el 2013. Hoy lo que quiero es, acierte o no acierte, no interesa que Tramontana le pegó. Lo que interesa, señores, es atentos, atentis, porque aquí, con crisis o no crisis, si fuera esquina, yo plantearía eso. La consultoría política es no ver solamente el bosque, es ver más allá del bosque, saber cuándo es de día y cuándo se puede hacer la noche día y cuándo la noche día y el día noche. O sea, consideren este aspecto muy importante. No soy dueño de la verdad, quiero estar cerca de la verdad. Y he visto este panorama, vuelvo y le repito, en algún momento el 8 de enero le dije una excitativa, por favor invite mi maestro para esto fue el doctor Hugo Landívar Orellana, que me explicó la situación, y esta situación va muy ligada a la enmienda de aquella situación de la elección de gobernadores, que siempre la defendí como tesis, y aquella que va ligada también con la consulta que está dentro de las enmiendas. Créame, los señores, para mí, saben manejar los hilos democráticos y los hilos legales. Lo único que he tocado prácticamente, he puesto el dedo en la llaga, y le digo a los actores, activistas políticos, que se avispen, porque por mí yo no voy a ser ni actor ni activista político, me contento con lo que soy, simple ciudadano común y corriente, mortal, pero sí quiero que estén advertidos. Sí. Claro. ¿Cuándo se rompe la soga, Marlon, en el diseño o en el relato que hace Antonio Tramontana? El instante que dice, o le preguntas tú, pero el presidente lo que tiene es que tiene entre manos un gravísimo problema político, y me da la impresión de que él dice, no hay tal. El problema más grande que tiene el presidente de la República es la incidencia, o sea, es el problema económico, no es el problema político. Y ella hace una reflexión de esta naturaleza. No a la política, no, a ver, ¿cómo está? La crisis no va a tener una salida fácil de lo que se puede vislumbrar, dice Antonio Tramontana. Siempre he mantenido el criterio que la economía es la que rige a la política. Tú le preguntabas en el sentido contrario, ¿no? Y por eso yo repito. Y como decía Antonio, dice, no la política y la economía. La economía vuela solita. Lo que hay que saber en ese vuelo es cómo pilotearla políticamente. Es otra cosa. Nosotros como país estamos perdiendo confianza y credibilidad en el sistema, y lo que nos da temor es que en un momento determinado se trabe la dolarización por un problema de falta de liquidez que ya lo estamos peligrosamente sintiendo. Ya falta poco para transacciones por medio del trueque, dice
decía Antonio Tramontana, el sistema está prácticamente en alerta amarilla tendiendo a roja. Eso se explica, Gonzalo, de por qué cuando el petróleo estaba por $100, Correa era un excelente presidente. Desde allí cabe la reflexión que hace Antonio de que la economía es la que rige la política mundial, y hablamos de un factor totalmente externo, que es el precio del crudo, que Correa no ha tenido un mérito. Ahora que, bien obviamente por causas ajenas a la cuestión, baja el precio, resulta que Correa empieza a cambiar el cargo. Es tan exitoso como antes, ya la gente le empieza a ver las costuras, las debilidades, lo ven acabado políticamente, hasta en el sentido Se lo ve vulnerable. Claro, se lo ve ya vulnerable, y entonces pues cabe ahí el acierto de decir que finalmente este es un problema económico, falta de dinero, de falta de dólares, bastante de liquidez en el sistema. Yo empecé esa entrevista, era actualizar, con el tema de la provocación que a mí me parece hace el presidente Correa a los militares, por dos temas, no solo como realiza y el recorte de $40 millones a las cuentas, sino también al anuncio que hizo Correa casi simultáneamente de que se viene un recorte a las pensiones jubilares, los altos oficiales, diciendo que ganan mucha plata, que es posible que tengan pensiones de $100 en retiro y que van a ganar. A mí me parece una cosa. Yo trato de entender, y por eso pregunto las motivaciones, de qué implica esto, qué es lo que busca. O sea, los militares tuvieron una larga reunión antes de que salga públicamente, hablo de la tomando que ya se fue, una larga reunión en la noche, en la que yo elucubraba, ¿no? Yo me ponía a pensar qué estarán discutiendo en ese contexto los militares. Y yo pensaba, alguno de ellos habrá dicho, este señor quiere que lo votemos. Pero alguno habrá dicho, este señor está buscando salir del cargo. Estará pensando que nosotros vamos a tomar alguna acción para que se vaya. Y bien me imagino, porque no estuve ahí, alguien habrá dicho, sí, pero no le vamos a dar gusto. No le vamos a dar gusto, yo lo dije aquí, el peor castigo será quedarse. ¿Y qué? Compañeros, luego en ese tono militar que tienen los compañeros oficiales, no le daremos gusto. Así que aguantemos la provocación. Y eso hablando con el sector de las Fuerzas Armadas. Tiene otro as bajo la manga para provocar al presidente, que es el famoso proyecto de ley de violencia intrafamiliar. Siempre también lo viene utilizando, diciendo, ya mismo presento. Ojo que no me he olvidado. Eso lo voy a presentar, ¿ah? No es que se quedó eso archivado, no. En el momento que yo crea oportuno, presentaré la modelo. Entonces es otro elemento que contribuye al análisis del escenario. Él sabe perfectamente, cuando presente eso nuevamente, las calles manifestarán su rechazo a esa iniciativa, como ya ocurrió el año pasado, que fue el inicio de un desgaste político que se evidenció finalmente en las manifestaciones populares en las calles, y en Quito particularmente. Volverlo a hacer entonces es reactivar eso. ¿Para qué es la pregunta? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo adrede, a propósito? Cuando más bien entramos en un periodo que debería ser de salida, porque ya se va, es el último año que va a empezar en mayo, y deberíamos tender a la estabilización política y económica, dejar las cosas un poco en orden. Que de lo contrario, por lo menos para hacer un inventario o algo, ¿no? Sería lo más responsable. O sea, yo no quiero pensar que ninguno de los que están ahora en el gobierno son anarquistas, desalmados de que no tienen ningún interés por el país, aunque más bien sí tienden a que el país no se vea presentado con las acciones. Exactamente. Yo no voy a decir que son patriotas, porque para mí realmente no lo son, pero por lo menos responsables. No, hombre, quisiera pensar que sí son algo responsables y que deberían estar armando en estos momentos para dejar de
no le va a pasar lo que le pasaba al compañerito Pancho Ceballos en Barcelona, imagínese. Qué pena la comparación. Sí, pero imagínese, pobre Pancho Ceballos hace cargo de... Pero que el relator esté esperando, porque el relator, a él lo que hay que preguntar es, claro que tome en cuenta estas particularidades importantísimas, aunque sean particularidades que usted anota, Marlon, dirá el relator. Pero yo pensé en eso, y con qué material continuó su relato. Eso le dejamos ya establecido como pregunta. Pero usted quiere... Sí, porque es importante, porque yo creo que hay que rescatar dos puntos. La una, cuando Antonio Tramontana dice atentis, nos está diciendo a todos atentis, ¿a quién? A los partidos, a los ciudadanos. Aquí va a haber un gol. Porque usted dice, no, aquí va a haber... porque usted dice, ¿y qué tiene que ocurrir para que lo que está haciendo Correa es buscando el escenario para que se produzca una causal del 148, crisis graves, crisis política y conmoción interna? Nos está diciendo, atentos, cuidado que si hacemos esta situación, que la provoca a través de los militares, en el momento en que pone la ley de impuesto a la herencia, y sale, Correa dice, muy bien, se ha dado la causal del 148 y por lo tanto aplicó la muerte crucial. Nos vamos todos. De esa forma, él se retira anticipadamente, ya no tiene participación en el 2017, y sale, yo no enfrento la crisis, porque tenemos que evitar los ecuatorianos, como por supuesto que eso no es patriota, como decía Marlon Puerto, lo que porque va a provocar un caos gravísimo, ya no solamente económico, sino político, tomando en cuenta que es el último año y que tendremos un año de inestabilidad total. Si bien el presidente podrá decretos leyes en ese punto, a mí no me preocupa porque la Asamblea es más sumisa, no le da lo mismo tener o no tener la Asamblea, eso no es el problema, sino su salida. La salida, como él le dice, con ese cuarto de gloria, he salido, yo apliqué esta situación, yo soy el hombre que he dado bienestar, cambié el país de 9 años, etcétera, y será el nuevo, el malo, el que esté en los 6, 5 meses, etcétera, el que tendrá. Por eso nos dice, cuidado, porque esto es una salida constitucional, o sea, él no está aplicando ninguna dictadura, ni se está dando un autogolpe, sino está ejerciendo una atribución que le da la Constitución en el artículo 148, es decir, él ha sido siempre un presidente constitucionalista. Claro, sería la forma de evitar que él termine un periodo y sea responsable del grave perjuicio que le ha hecho el Ecuador, tanto en materia económica como en materia política y democrática. Responsable histórico. Claro, exactamente, porque la crisis que vive el Ecuador no va a venir con vestido de víctima. Exacto, y luego en el 2021 obviamente aparece él como en la salvación, porque él no ha provocado nada, es decir, él más bien dio bienestar, como tanto que creó un Ministerio de Bienestar para que nos den felicidad a todos los ecuatorianos. ¿Qué atendemos, Antonio? Uh-huh. Atenti Ecuador, que es un decir de los periodistas deportivos, pero a usted le sirve para decirnos a todos, pongan atención, hacia qué escenario más de mayor seguimiento, o sea, que se preste a un mayor seguimiento, tiene que ser el tema estratégico constitucional, como sugiere Santiago Guarderas. Tenga la bondad de explicarnos en el relato y digamos en la concepción suya de lo que sigue. ¿Qué sigue después de esto que lo han descrito tan atinadamente sus compañeros de plática? Ok, yo felicito tanto al licenciado Marlon Puertas como al doctor Santiago Guarderos, me ha encantado la idea. Solo voy a decirles algo: si los actores políticos no se dan cuenta de lo que el hiperpresidencialismo de la Constitución de Montecristi ha creado, vamos a encontrar prácticamente como en la película un renacido Rafael Correa Delgado, quién sabe en el 2021 o quién sabe en qué fecha, porque los tiempos le favorecen a jugar muy bien con la pelota y repartirla perfectamente.
Entonces lo que les digo es, oigan señores, ustedes hacen actividad política, ustedes son actores políticos, presten la atención a esto de aquí, porque si yo fuera esquina, cosa que no lo soy, por supuesto, yo recomendaría eso, efectivamente, y sabe qué, los tiempos se me irían acomodando a la perfección para ser un salvador al final del camino. Pero hay algo que es interesante, le digo, don Gonzalo, así como uno juega en la delantera y se puede convertir en el número 10 en la cancha de fútbol con esta tesis, yo también he armado mi defensa, y mi defensa jurídica por lo último que usted citó. Espero que aquellos que le hablan al señor mandatario tengan un concepto bien claro. El peor de los conceptos que yo tengo sobre el ser humano es un concepto que es muy despectivo, y no lo cito porque me parece que es una grosería, pero sí le digo a los guau, señores, la parte que leyó el licenciado Rosero no cae dentro de ningún aspecto del COIP de pánico financiero. He armado mi defensa en lo constitucional, en lo penal, en lo tributario, en lo civil y en todo lo, claro, con personas de acá de la costa. No creo que llegue a suceder nada, pero me gusta advertir como un buen consultor que he hecho. Y la tribuna que me ha permitido la Radio Democracia ha sido muy clara. Predije con tiempo la caída del eje del Foro Sao Paulo. Solo espero que en Brasil suceda lo que tenga que suceder. Antes del 2014 predije en qué provincias iba a perder el mandatario. Fui partícipe en Azuay, en Esmeraldas, en Manta. Y por si acaso, por lo tributario me van a decir, ¿y usted cuánto cobró? Yo puedo regalar mi asesoría. ¿Ok? Entonces, entendido las cosas y con el bagaje que puedo decir, sí, en el 96 ganó el abogado Bucarán y yo estuve 8 años con el abogado Bucarán y nunca lo vi al señor Vinicio Alvarado. En el 2003 llegué con el coronel Gutiérrez y lo puedo decir abiertamente, el 2008 y el 2009 estuve muy ligado con el actual alcalde de la ciudad de Guayaquil y tuve la oportunidad este año en el Hotel Hilton de darme un abrazo a quien yo respeto, que es el doctor Guardera, y posteriormente, de enero que me dio ese abrazo, ¿para qué? Tuve una tertulia de la entrevista exquisita con el licenciado Marlos Puerta. Señores, por favor, los que están escuchando, que el mandatario gobierne hasta el final. Lo que suceda y que tenga que suceder, salgamos adelante. El país puede salir adelante por encima de las cosas. He dicho bien pero claro. Hay un pantano encapsulado, señala usted. ¿Sí? Y se refleja esto, lógicamente, en las encuestas. Están unidas ahora los tres encuestadores. Ese también es un elemento que tiene que tomar en cuenta los señores dirigentes políticos o estrategas de cada uno de los partidos o tendencias. Están unidas las tres encuestadoras. Entonces, eso es también muy importante. Yo no he permitido en todos mis años de trabajo que engañen a la ciudadanía. ¿Cuál es la chispa que haría explotar todo esto si está un malestar encapsulado? No obstante, la recomendación que usted le formula a la ciudadanía, para no hacer nada más que obligar al presidente a que termine su periodo constitucional y obviamente político. Tenga la bondad de Antonio. La chispa, ¿sabe cuál saldría? En el momento que las mujeres, las madres de familia, las jefas de hogar, salgan con las cacerolas a las calles y salgan en los balcones a tocar las cacerolas con la cuchara y decir, nos estamos muriendo de hambre. Esa sería la chispa. ¿La chispa sería alguna afectación al signo monetario? Por supuesto. Usted sabe lo que significa la furia del chiro y la furia del que no le alcanza el dinero. Es puchica, la del chiro no quisiera yo vivirla, y el que no le alcanza, pues estaríamos en sufrimiento. Y estamos viviendo, que no lo digo yo, por favor, han hecho reportajes, hay comparaciones. El Ecuador es un país que se está convirtiendo en muy caro la comida, a tal punto que si usted compara la salchicha alemana con la salchicha ecuatoriana, la relación es 2-1. Si compara la sardina española con la sardina ecuatoriana, es 2-1. Si compara los precios de los restaurantes
en Estados Unidos, en el estado de Florida, con los restaurantes del Ecuador, no es que los restaurantes están cobrando demasiado, sino que las cosas están siendo caras, y sabemos por qué están caras. Entonces yo me pregunto, ¿por qué un carro vale el doble en el Ecuador y tenemos que pagar excesivamente tanto tributo? Felizmente en el SRI los pago, pero cada vez, créame, o sea, uno dice, bueno, ¿y hasta dónde? Pues, o sea, cada vez esto de aquí se vuelve un cargamontón, es una cruz demasiado pesada. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Liberamos la economía o la economía la cargamos con cruces para que los ciudadanos terminen pagando las consecuencias de algo que probablemente, ideológicamente es lindo, se sustenta? Por eso es que voy a tomar las palabras que no son mías, pero son una reflexión del abogado Nebo cuando él dice, ¿qué es la dolarización? Es una cisterna en la cual se llena de agua, o sea, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, pero si lo que sale es mayor a lo que entra, indudablemente algo está pasando, o hay un caliche o no está entrando el agua de vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar alerta, tenemos que vivir la vivencia o la extensión de la palabra democracia, sabiendo algo los ecuatorianos, porque este es un hecho histórico, que jamás existan los gobiernos de DT, a los cuales yo llamo de DT, que se los ha visto en Latinoamérica. Son simpáticos estos gobiernos. ¿Qué son los de DT? Son las dictaduras democráticas totalitarias. Repito, dictaduras democráticas totalitarias que tienen ese ropaje democrático, pero que en la final resulta que no lo son. Y ojo, que lo que pasó en Montecristi, lo sostenido siempre, para realizar las constituciones, para ejecutar las constituciones, más allá que haya la buena intención, siempre se parte de los hechos para escribirlas en el derecho. Nosotros en Montecristi, cuando votamos y ratificamos esa constitución, se partió del derecho y son los hechos, como el que estoy citando, del hiperpresidencialismo, que están destrozando al derecho. Entonces, lo he dicho abiertamente, hoy cobra fuerza, hoy es visible, hoy se tangibiliza. Entonces, vuelvo y repito, nuevamente, a mí puedo certificar, pueden hacerme todas las pruebas, no me une en estos momentos ninguna relación profesional, comercial, ni de ningún tipo, y ni he recibido un centavo con movimiento, partido y actor político. He estado justamente peleando en el sur donde hay elecciones y me he retirado por una situación académica, no quiero dar nombres, porque para mí todavía se mantienen los principios y valores en esa campaña, que me siento muy orgulloso de que usted sabe que en Arequipa la gané en el 2014. Entonces, tal vez busque cubrirme de gloria, no sé, pero lo único que quiero decirle al Ecuador es que tienen que saber ejercer la democracia al límite, tienen que constituirse en elementos con ojos abiertos, tiene que esto pasar para nuevamente renacer, así como la película de DiCaprio, El Renacido, tenemos que volver a renacer. Y si eso constituye lo que yo estaba en contra, una nueva asamblea para que con los hechos construyamos el derecho, ¿saben qué? Hasta firmo, cosa que era contrario, que pueda existir otra nueva asamblea constituyente, pero me estoy dando cuenta de las cosas y nuevamente agradezco haber estado en este panel y agradezco al doctor Hugo Landívar que me pudo desasnar para entender esta maraña jurídica que es muy profunda y de verdad, de todo corazón, muy honrado. Momentito, Antonio, ¿sí? Nos reunimos otro momentito para hablar del plan de sucesión del correísmo. Ese me parece que es un capítulo muy importante. Sí. Y estamos en afirmativo todos para reunirnos otro momentito. Se nos terminó el tiempo, pero Correa es un peleador callejero. Tal vez para él sí sea una buena estrategia pelearse con los militares. Y hoy hay una ceremonia muy significativa que hay que ponerle ojo visor. Ojalá vaya con sonrisa y salga con sonrisa el señor presidente. No nos conviene el otro jefe de Estado, con todo respeto. Y muchas gracias, compañeros, porque la verdad es que los analistas
y los periodistas que nos hacen el honor de acompañarnos en esta misión de informar abiertamente a la ciudadanía, sin favor ni temor, como dicen los periodistas guayaquileños, Antonio Tramontano, Marlon Puertas, Santiago Guarderas. Muchísimas gracias. Hasta ya mismo unos días que programemos nuevamente la retoma de esta plática tan interesante. Esta es la cadena Democracia, aquí informando